Sí. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Mi grupo está conformado por Luz Ángela Chávez, Edison Alexander López, Xiomara Mosquera, Yalile Villacres, Natalia Castillo. y mi persona, Cherelyn Burbano. El día de hoy les vamos a explicar un poco acerca del capítulo 5, que es hacer aflorar los miedos. Para esto voy a empezar diciéndoles que los miedos en nuestra época son muy diferentes a los que posiblemente se tenían en épocas pasadas. En la sociedad moderna en la que habitamos, se nos hace más fácil sentir una seguridad objetiva y esto se debe a que todas las amenazas que podemos tener como individuos dentro de una sociedad tienen sus respectivos controles. Por ejemplo, si hay un robo, existe la policía para que castigue debidamente a los ladrones. Pero es aquí mismo donde esta seguridad de la sociedad modernizada en la que actualmente habitamos termina siendo una utopía, en el sentido en que muchas veces ningún tipo de regulación de los peligros a los que estamos expuestos como individuos son eficientes. Ahora también debemos tener en cuenta que actualmente es paradójico que las personas que tienen más seguridad externa son los que más inseguros se sienten. Me refiero aquí a personas como el presidente, podríamos decir, ya que siempre tienen guardaespaldas a su servicio, que nunca están protegidos o que siempre están protegidos, perdón, o que en otro caso y en otros contextos diferentes podría ser el de la salud. Ellos tienen un acceso a la salud mejor que cualquier otro colombiano. Sin embargo, son las personas que más se protegen contra enfermedades, contrario a una persona sin un cargo gubernamental o que fácilmente nos podemos encontrar en el día normal, que puede pertenecer a la clase trabajadora, por ejemplo. En este caso posiblemente podemos convivir con el peligro, podemos convivir sin ningún tipo de miedo, digámoslo así, a exponernos con otras personas que posiblemente sean ladronas, también podríamos decirlo, ya que para nosotros no es tan importante la seguridad porque no tenemos a qué temerle en caso de que nos llegue a pasar algo. Los miedos provienen de todo tipo de aspectos, como la salud, las catástrofes naturales o los descontentos sociales, la maldad inmersa en cada ser y el miedo. En estos ámbitos nos encontramos precisamente que las personas tienen miedo a no tener control sobre todo lo que sucede a su alrededor, es decir, que si pudiéramos controlar que por ejemplo, hoy nadie me robe o que hoy no me enferme, que hoy no haya un terremoto en mi ciudad o que posiblemente cada persona viva con más seguridad, entonces cada persona tendría menos miedo y sería un poco más feliz, por decirlo así. La expectativa de liberación de los miedos nacidos de la inseguridad y nutridos por ella quiere decir que prácticamente las personas en la sociedad no tienen la capacidad de hacer aflorar sus miedos en la misma medida en que la sociedad nos ha dividido por clases sociales. Esto quiere decir que, digamos, a mayor importancia o a mayor cargo o a mayor estatus social, es mayor la inseguridad que sentimos a pesar de que son las personas que posiblemente más seguras están. No tener control de las acciones del otro producen miedo, inseguridad y ansiedad. Esto quiere decir que cuando yo no puedo controlar mi entorno ni lo que sucede, como ya lo dije anteriormente, se genera muchísimo más miedo, muchísima más inseguridad porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar todos los días y ansiedad, y es algo que nosotros como personas ya no podemos controlar. el mercado prospera cuando se dan las condiciones de inseguridad, saca buen provecho de los temores humanos y de la sensación de desamparo. Bueno, aquí se trata pues como una capitalización de los miedos por una vía del mercado y del consumo
y también a través de una reinvención de la política. Tanto el mercado como las agencias políticas acentúan primero la sensación de inseguridad. Ellos pues acentúan la sensación de seguridad para después ofrecerles respuestas. En este caso, pues puede ser, en este caso les pueden dar el remedio del consumo, entre comillas. En el otro son los dispositivos de seguridad estatales. Podríamos poner un ejemplo aquí, la seguridad democrática del periodo de Álvaro Uribe Vélez, que ofrecía seguridad y protección a, bueno, podríamos decir que en su periodo de gobierno hacía que las personas le tengan miedo a los grupos subversivos, en este caso la guerrilla, para el poder así venderles seguridad y protección. Por otra parte, podemos decir que la globalización ha fortalecido los miedos debido a que no solo se globaliza el mercado, la producción, sino también el terrorismo. Las amenazas producidas por el clima, el no poder estar al día con las nuevas tecnologías, los virus que se propagan casi de forma inmediata con una rapidez incontrolable, las guerras. Bueno, todo ello trae como consecuencia miedo en las personas ya que se encuentran desprotegidas ante tales amenazas. Aquí también podríamos poner el ejemplo de el nuevo coronavirus que acechó pues el mundo entero casi. Entonces, ¿qué hizo el mercado? El mercado lo que hizo fue aprovecharse de estas situaciones de miedo y poder vender sus cosas a un precio relativamente alto. Y pues todo esto que nosotros nos permitimos que haga el mercado con nosotros es que nos estamos fortificando contra todo este peligro que es visible o invisible y que nosotros lo podemos, lo podemos controlar, pero es más o menos como si no quisiéramos. Pues el ejemplo también sería cuando sentimos miedo a este virus, esa amenaza, hacemos que se desintoxiquen las casas, el alcohol, los tapabocas, todo esto es un miedo que es ofrecido por el mercado a la vez. Bueno, yo voy a hablar sobre el progreso. En tiempos, el progreso, pues la manifestación más extrema de optimismo radical y promesa de felicidad duradera universalmente compartida. Pero, ¿qué pasa? Que el progreso, pues, se está convirtiendo rápidamente en su contrario, deslizándose hacia el polo más distópico y fatalista de nuestras expectativas. Esta idea de progreso encarna hoy principalmente la amenaza de un cambio implacable e inexorable también, pero un cambio que conjeturamos porque no podemos predecirlo con un mínimo de certeza y pues tampoco es en realidad predecible de ese modo, y aún menos planificándolo, ¿no? El progreso, lejos de brindar paz y alivio, eh, los cambios futuros presagian una tensión continua, sin descanso, y amenazan con plantear nuevas y desconocidas demandas y con invalidar las rutinas de afrontamiento que tanto nos había costado aprender. Eh, Aquí podemos hacer una referencia a la imagen del progreso, pues como dice en la lectura también, que se está transformando en la semblanza de un interminable juego de sillas en el que solo un instante de desatención acarrea una derrota irreversible y una exclusión también irrevocable. O también puede ser vista desde la perspectiva del más débil. También podemos decir que el progreso, en lugar de grandes expectativas, evoca situaciones complicadas. En la lectura, estas situaciones son vistas, por ejemplo, las sensaciones de perder un tren o caer por la ventanilla de un auto, el cual no deja de acelerar.
Siguiente diapositiva, por favor. Y de aquí venimos a hablar ya de la exclusión, que se puede decir con base en la lectura que la exclusión es, a fin de cuentas, el residuo del progreso, y con base a esto podemos cuestionar incluso si no se trata de una actividad suplementaria del progreso, o por qué no, pues también su principal línea de producción y también su producto básico, es decir, su función latente, pero en realidad principal. Se habla también de este proceso de adaptación al progreso, cómo podemos adaptarnos a los cambios que se dan de una manera demasiado apresurada, y siendo tan drásticos estos cambios que sea más rápido que vuelvan a cambiar que nosotros mismos llegar a adaptarnos a ellos. Cambios como por ejemplo desde el peinado, la forma de cómo debernos vestir, o los cambios de nuevas formas de música, etcétera. Bueno, en la lectura continúa con un ejemplo que, bueno, que es un ejemplo más de los usos comerciales, como el uso del todoterreno, que así como lo menciona Stephen Graham, que de la inseguridad y del miedo se puede extraer un gran capital comercial, así como se ha explotado en los temores al terrorismo catastrófico para alimentar las ventas de los todoterreno altamente rentables. Y es así como si se hablara de efectivo líquido para cualquier inversión. El capital del miedo puede ser transformado en cualquier forma de rentabilidad, ya sea comercial o política. También se menciona a Ray Suret, que presenta un ejemplo y es el que dice que en el mundo, que el mundo que se ve por la televisión se parece a uno en el que los ciudadanos, vistos como ovejas, son protegidos de los delincuentes que son vistos como lobos, por los policías vistos como perros. Bueno, y en lo comercial y político se vende la seguridad a cambio de algo y se dice que es la mayor forma de hacer el marketing. Y de esta manera es muy fácil sacar partido del miedo. Por ejemplo, aprobando ideas políticas para que se invierta en el poderío estatal y declarar una guerra al crimen y colocar orden. La preocupación pública es muy escasa cuando se habla de delincuencia, aunque es imposible negar la existencia y realidad de la delincuencia y peligros relacionados con ella. No se coloca mucha atención a la delincuencia y aunque se venda mucho la seguridad, siempre habrá delincuencia para que nos puedan mantener con miedo. También se menciona a Rorty, que dice que la sociedad ya no está adecuadamente protegida por el Estado, sino que simplemente está expuesta a la falta de fuerzas que el Estado no controla ni espera, y que todo el poder está en manos del Estado, y este Estado reducido apenas puede llegar a ser otra cosa que un estado de la seguridad social. El abuso de autoridad o miedo a la inseguridad por el terrorismo. Aquí se habla de donde se va construyendo un espectro del futuro, de una degradación social, como también de una inseguridad, tanto por amenazas que pueden ser creadas por pedófilos, por asesinos en serie, por diferentes atracos, o lo que más causa miedo es el terrorismo. Y más ha sido el terrorismo para los estados, los gobiernos, como también para la autoridad civil, quienes se han visto afectados por diferentes casos, como fue en Estados Unidos, el ataque de las Torres Gemelas, que fue el 11 de septiembre de 2001, donde habían señales de un posible ataque, pero que
no tenían una seguridad que llegara a suceder en ese momento, y por eso fue el impacto del derrumbamiento de estas torres que sucedió en Manhattan. Y pues que fue algo controversial, algo demasiado impactante, que pasó por diferentes canales de televisión y duró muchos meses esta noticia. En definitiva, se ha demostrado más allá de toda duda razonable que la especial atención recientemente centrada en la delincuencia y en los peligros que amenazan la seguridad física de los individuos y de sus propiedades. Pues aquí en Colombia, un breve ejemplo de inseguridad se puede mirar, digamos, como delincuencia. Principalmente estaría en Bogotá, Medellín y Cali, que es donde se encontraría como el paseo millonario, se encontrarían secuestros, violaciones, asesinatos o encuentros de pandillas. Y pues en zonas rojas, como podría ser departamentos del Putumayo, del Caquetá, sería una inseguridad para los campesinos o personas que viven en lo rural, sería con los grupos al margen de la ley, como las FARC, los paramilitares o diferentes grupos que se forman para buscar un daño. Igualmente eso ha causado que el ejército o la policía adquiera un miedo y haga un tipo de ataque a personas que cree sospechosas, como sucedió en Londres, en el caso de Jean Charles de Meneses, quien a la Policía Metropolitana de Londres le pareció sospechoso, parecía un terrorista suicida, y ni siquiera se arrimaron a él, le preguntaron o hicieron el proceso de una investigación, sino que fueron directamente como a matar. Una orden, y al mismo tiempo no solamente orden estatal, sino que se convirtió como en una ley donde si la policía se siente o la autoridad se siente amenazada, tiene el derecho de atacar a la víctima o hasta puede matarla, y el Estado no lo ve de una forma equivocada. Por eso Adam Curtis nos dice que no solamente no hay monstruos aterradores, sino que toca extraer el veneno del miedo para poder no, no evitar el miedo, y al mismo tiempo también no atacar a los ciudadanos en sí. Y pues un breve ejemplo sucedió en el mandato de el expresidente y senador Uribe Vélez, donde a los militares se les premiaba por cada guerrillero bajo en combate, o sea, asesinado en combate. Y eso causó que estas personas empezaran a asesinar a campesinos o indígenas y los vistieran como si fueran guerrilleros, y hacerlos pasar de esa forma para recibir esa gratificación. Entonces, es mejor que el Estado deje de generar miedo para que asimismo no haya un abuso por parte de la autoridad. La seguridad personal se inspira en el miedo y la incertidumbre, los cuales son enemigos de la confianza,
y ésta desarrolla una serie de intereses que lo llevan a multiplicar las fuentes de las que ésta se nutre. La crisis de confianza de los ciudadanos llega a augurar malos tiempos para la democracia, ya que la caída del nivel del miedo existente podría anunciar la muerte de un Estado que busca legitimarse con la defensa de un orden público, amenazando la democracia, la cual se alimenta de la confianza de las personas en el futuro y en su propia capacidad de acción, y por ende el Estado juega como un papel decisivo a la hora de llevar esa confianza en la sociedad. En los estados totalitarios se pueden ver que no existe un límite entre lo público y lo privado. Y un sello de los regímenes del siglo XX era como la sumisión y la obediencia de sus súbditos por miedo del terror promovido por el Estado. Se temía el Estado totalitario porque se le consideraba la fuente de todo lo desconocido y del impredecible elemento perpetuo irreparable de la incertidumbre. Un ejemplo de estos estados totalitarios podría ser la dictadura de Pinochet en Chile, ya que este inculcó el miedo en la población para que nadie se fuera contra él, y volviendo pues a la población sumisa y asegurándose de que éste no se levantara sin importar a quién matara, si eran opositores o músicos. Actualmente podemos ver que hay un 28% de la población que está sometida a un tipo de gobierno autoritario. Actualmente existen 32 dictaduras que adoptan distintas variedades y que van desde una monarquía absoluta monopolizada por familias, como lo es en Arabia Saudita, y la cual se estableció en 1932. Otra es las dictaduras hereditarias, como en Corea del Norte, la cual se estableció en 1949. Dictaduras militares, como en Tailandia, que se estableció en 2014, y en Mauritania, que se estableció en 1978. Algunos regímenes se esfuerzan por presentarse ante sus oprimidos súbditos como salvadores frente al terror. Y también los medios de violencia y represión administrados por el Estado podían ser usados únicamente en ocasiones extraordinarias y mantenerse guardados la mayor parte del tiempo. Se puede decir que hoy han vuelto todos los miedos que el Estado social tenía que haber desterrado de una vez, y entre ellos está destacado el miedo a la degradación social, la pobreza y la exclusión social. En el texto nos daban unas estadísticas del New York Times, en el cual decía que el 72% de los estadounidenses pensaban que la pérdida de sus trabajos en ese país se prolongaría indefinidamente. Y cada vez ellos se van convenciendo más de eso, empezando, o teniendo una vida en un continuo vaivén, en el cual no saben si algo es seguro. Y esta creencia crece día a día, generando miedo crónico día y noche, uno tras otro. Podemos decir también que los miembros de la élite global no tienen que preocuparse de disipar los temores que invaden a los nativos lugareños donde ellos están viviendo temporalmente, ya que su seguridad no depende de que la plebe, como dice en el texto, esté contenta, como tampoco depende de ello la seguridad de su riqueza ni la ampliación continua de esta. Para las élites global, atizar los miedos de la población local, en lugar de mitigarlo, no tiene como muchas ganancias, tiene escasos riesgos. Por eso hay una frase del texto que me pareció muy llamativa, y es esta: reconfigurar y reenfocar los miedos nacidos de la inseguridad social global para convertirlos en preocupaciones locales por la seguridad personal parece ser la estrategia más eficaz e infalible, que es lo que utilizan las grandes élites. Muchas gracias.